Hola, hoy vamos a meternos en ese mundo, a veces un poco confuso, de las formas jurídicas para armar una empresa acá en Uruguay. Tenemos sobre la mesa un montón de documentos, presentaciones, bastante material, la verdad. Hay de todo, ¿eh? Desde las sociedades más clásicas, tipo colectivas, en comandita, hasta las SRL, las sociedades anónimas. Y también las más nuevas, las SAS. Y bueno, también papeles sobre trámites, DGI, BPS, de todo un poco. La idea es clara, vamos a revisar esto juntos, a ver qué encontramos. Queremos entender bien las diferencias, ¿no? Sobre todo el tema de la responsabilidad que pone cada socio, cómo se arranca, para tener una idea más nítida de cómo funciona el tema empresas acá. Bueno, arranquemos nomás. Para empezar, los papeles marcan como una división grande, ¿viste? Por un lado, las sociedades personales. Ahí lo importante es la gente, la confianza entre los socios. Exacto. Y por otro, las de capital, donde la plata, los bienes son lo central. Y después, bueno, hay otras, ¿no? Híbridas, más nuevas. Claro, y esa distinción es fundamental, ¿eh? Porque elegir un tipo u otro te marca la cancha. Define cosas como, bueno, quién responde si hay deudas y con qué. Si con la plata de la empresa alcanza o si van por tu patrimonio personal. Tal cual. Y también cómo se toman las decisiones clave, ¿viste? No es un detalle menor. Para nada. A ver, empecemos por las más personales. La sociedad colectiva es como un grupo de socios, todos medio en el mismo nivel, que usan un nombre común. La sociedad tiene lo suyo, su patrimonio. Pero acá viene lo picante. Acá viene el tema, sí. La responsabilidad de los socios es, ¿cómo era? Subsidiaria, ilimitada y solidaria. Suenan fuerte esas palabras. Y lo son. A ver, subsidiaria quiere decir que, primero, los que te deben plata tienen que intentar cobrarle a la sociedad a los bienes de la empresa. Ok, primero la empresa. Eso. Si con eso no alcanza, recién ahí pueden ir contra los bienes personales de los socios. Ese es el orden. ¿Entendido? ¿Y las otras dos? ¿Ilimitada y solidaria? Bueno, ilimitada es tremendo. Significa que respondes con todo lo tuyo. Tu casa, el auto, los ahorros, todo. No hay un límite de hasta acá respondo. Uf, te jugás todo. Todo. Y solidaria es que el acreedor, el que reclama la deuda, puede elegir a un socio, al que le parece que tiene más para responder, y le reclama el 100% de la deuda, ¿A uno solo? a uno solo. Y después ese socio, bueno, tendrá que ver cómo le cobra la parte que corresponde a los demás. Arreglarse internamente, digamos. Qué complicado. Además, en estas colectivas, para que entre o salga alguien o para ceder tu parte, necesitan estar todos de acuerdo, ¿no? Sí, la unanimidad es la regla para eso. Y los aportes pueden ser variados. Plata, bienes, incluso trabajo. Y para armarla, un contrato escrito, se inscribe en el registro de comercio y listo. No hace falta publicar nada en diarios. Mira, lo interesante acá es cómo la ley en su momento buscaba proteger al máximo al acreedor, ¿viste? Pero claro, hoy en día, ese nivel de riesgo personal, de jugarte todo tu patrimonio, Sí, es un montón. es un factor que frena muchísimo. La verdad, es muy difícil que alguien hoy elija arrancar con una colectiva. Casi inviable, diría. Lógico. Entonces, para tratar de limitar un poco ese riesgo, al menos para algunos, aparecieron otras formas, como la sociedad en comandita simple. Exacto. Ahí ya tenés dos tipos de jugadores, digamos. Dos clases de socios. A ver, Están los comanditados. Esos son los que manejan el día a día, la gestión. Y tienen la misma responsabilidad que en la colectiva. Subsidiaria, ilimitada, solidaria. Se juegan todo igual. ok, esos son los activos. Tal cual. Y después están los comanditarios. Estos son más bien inversores. Su responsabilidad se limita, únicamente a completar el aporte que prometieron. Si dijeron que ponían 10,000, responden hasta por 10,000. Nada más de su bolsillo. Ah, bien. Una protección importante para el que solo pone capital. Y hay un detalle con el nombre, ¿no? Sí, ojo con eso. El nombre de un socio comanditario no puede figurar en el nombre de la sociedad. Si figura, pierde esa protección y pasa a responder como si fuera comanditado. Con todo. Mira vos. Y los aportes de estos comanditarios tienen que ser bienes que se puedan embargar, ¿no? ¿No cualquier cosa? Exacto. Bienes susceptibles de ejecución forzada, dice la ley.
Es una forma de asegurar que haya algo concreto respaldando ese aporte limitado. Claro, parece una estructura que busca atraer capital, ¿no? Sin exponer tanto al inversor, pero manteniendo la gestión y la responsabilidad fuerte en otros. Justamente, fue como un paso intermedio, una solución para ese problema del riesgo ilimitado de la colectiva. Y hay otra parecida, la de capital e industria. También mezcla roles. Sí, es similar en la lógica. Tenés socios capitalistas que ponen capital, plata o bienes, y responden igual que en la colectiva, con todo. O sea, riesgo total para ellos. Total. Y después están los socios industriales, que lo único que aportan es su trabajo, su industria. ¿Y cómo responden ellos? Ah, eso es particular. En principio, el socio industrial no responde con sus bienes por las deudas de la sociedad. Pero hay un salvo. Responde hasta el monto de las ganancias que la sociedad ya le reconoció, pero que él todavía no cobró, no retiró. O sea, una protección, pero con un límite raro, ligado a las ganancias pendientes. Exacto. No es una protección total y, digamos, puede ser medio engorroso de administrar en la práctica. Y, de nuevo, el socio capitalista sigue con la responsabilidad ilimitada. Claramente, estas formas donde alguno de los socios arriesga todo su patrimonio personal son complicadas. Por eso, entiendo que la que se hizo realmente fuerte como alternativa fue la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la SRL. Exacto. La SRL fue, y sigue siendo en muchos casos, la figura estrella para las pequeñas y medianas empresas en Uruguay. La gran promesa es esa, responsabilidad limitada. Limitada al capital que cada socio puso o se comprometió a poner y efectivamente integró. En teoría, una vez que pusiste tu parte, tu casa, tu auto, tus ahorros personales, están a salvo. Esa es la idea central, ¿sí? El capital se divide en cuotas, no son acciones que se venden fácil en el mercado, y hay un tope de 50 socios. Si no, hay que transformarse o disolverse. Pero es tan así. La responsabilidad es realmente limitada siempre, porque los documentos que vimos mencionan algunas excepciones importantes. Y ahí es donde hay que prestar mucha atención, porque esa limitación tiene agujeros. Agujeros importantes, diría yo. La ley dice claramente que los socios de una SRL pueden terminar respondiendo con su patrimonio personal. ¿En qué casos? Bueno, principalmente por deudas laborales. O sea, salarios impagos a los empleados. Ahí la responsabilidad puede ser personal, directa y solidaria entre los socios. Ojo con eso, es un tema sensible. Muy sensible. Y no es solo lo laboral. También pueden responder solidariamente por algunos impuestos clave, como el IRAE, que es el impuesto a la renta de las empresas, y por las contribuciones a la seguridad social, al BPS. ¿Y algo más? Sí, también por temas de seguros de accidentes de trabajo y si no se cumplen normativas de seguridad laboral. O sea que esa limitación... no es un escudo impenetrable, ni mucho menos. Justamente en las áreas más críticas, empleados y el fisco, ese velo societario se puede levantar y pueden ir contra los bienes personales de los socios. Importante tenerlo claro. Respecto a los aportes en la SRL, ¿hay un mínimo de capital? No, ya no hay mínimos legales. Lo que sí hay son reglas de cómo y cuándo poner la plata o los bienes que prometiste. Si es dinero, tenés que poner al menos la mitad al principio y el resto en hasta 2 años. Si son bienes, todo de una al firmar el contrato. ¿Y se puede aportar trabajo, como en la de capital e industria? No como parte del capital, solo se admiten obligaciones de dar, o sea, bienes concretos, embargables. El trabajo podría ser una prestación accesoria, algo adicional que un socio se compromete a hacer, pero no cuenta como capital social. Entendido. ¿Y la gestión es más simple que en una S? Sí, en general sí. Puede administrar uno de los socios o alguien de afuera. Las decisiones se toman en reuniones de socios, que pueden ser bastante informales si son pocos. Las mayorías necesarias dependen de cuántos sean y qué temas se esté decidiendo. ¿Y necesitan síndico, alguien que controle internamente? Solo es obligatorio si son 20 socios o más. Si son menos, es opcional. Y para crearla, contrato, inscripción en el registro de comercio, y acá sí hay que publicar avisos, ¿no? Acá sí. Un extracto del contrato en el diario oficial y en otro diario de circulación nacional. Bien. La SRL parece un buen equilibrio entonces. Protección patrimonial, aunque con estos matices que vimos, y una estructura no tan pesada como la sociedad anónima. Fue la solución para muchas durante mucho tiempo, sí.
Pero bueno, si el proyecto crece mucho, o si se busca inversores de afuera, o si la separación patrimonial tiene que ser sí o sí muy fuerte, ahí es donde entra a jugar la sociedad anónima, la SA. Hablemos de la SA entonces. Acá la lógica cambia bastante, ¿verdad? Ya no importa tanto quiénes son los socios. Exacto. En la SA, la persona del socio, del accionista, pasa a un segundo plano. Lo central es el capital, que está representado en acciones. Y esas acciones, en principio, se pueden comprar y vender libremente sin afectar la estructura de la sociedad. Si muere un accionista, si vende sus acciones, la sociedad sigue igual. ¿Y la responsabilidad? Ese es el gran atractivo, supongo. Es el punto clave, sí. La responsabilidad del accionista está estrictamente limitada al monto que aportó, a lo que pagó por sus acciones. Los acreedores de la SA no pueden ir contra el patrimonio personal de los accionistas. Nunca, ni siquiera si la sociedad se disuelve. La garantía es el patrimonio de la sociedad misma. Una separación total. Prácticamente total. Por eso es la forma preferida para las empresas grandes, para proyectos que necesitan mucha inversión, para salir a bolsa eventualmente. Y para asegurar esa separación, los aportes también son más estrictos, me imagino. Tal cual. Solo se pueden aportar bienes determinados y que sean embargables. Nada de aportar trabajo como capital social. Las acciones sí pueden ser títulos negociables, lo que facilita mucho la entrada y salida de inversores. Pero tanta protección para el accionista debe tener alguna contrapartida, ¿no? Más complejidad, controles. Definitivamente. Armar una SA es más complejo y costoso. No es solo firmar un estatuto, que es como el contrato social, e inscribirlo. Antes de eso, hay que presentarlo a la Auditoría Interna de la Nación, la AEN, para que controle la legalidad, que se haya suscrito y aportado un mínimo de capital. Ah, un control estatal previo. Sí. Y la estructura interna también es más formal. Tenés las asambleas de accionistas, que son el órgano máximo de decisión, la ordinaria para cosas anuales como aprobar balances o elegir directores, y la extraordinaria para cambios grandes como modificar el estatuto. ¿Y quién administra? Hay un órgano de administración obligatorio, que generalmente es un directorio, o puede ser un administrador único. Ellos llevan la gestión diaria y representan a la sociedad. Y acá viene un punto interesante que mencionaban los papeles. La responsabilidad de esos directores o del administrador, porque la del accionista es limitada, pero la de ellos. Ahí está el contrapeso. Los directores o el administrador tienen una responsabilidad personal y solidaria muy importante. Si actúan mal, si violan la ley o el estatuto, o si no actúan con la diligencia de un buen hombre de negocios como dice la ley, ¿Qué pasa? pueden tener que responder con su propio patrimonio personal por los daños que causen. A la sociedad misma, a los accionistas o incluso a terceros. O sea, la protección fuerte es para el accionista inversor, no para el que gestiona. Claro, tiene lógica. Se les exige un estándar alto de conducta. Muy alto. Y hay un doble sistema de control. Uno interno, que pueden ser síndicos o una comisión fiscal elegida por los accionistas, y el control externo de la AIN, que vigila la legalidad y en las ESA abiertas también el funcionamiento general. Entendido. Máxima protección para el inversor, pero más burocracia, costos y una responsabilidad fuerte para los que administran. Complejo pero claro. Y mencionaste también la comandita por acciones. ¿Esa cómo es? Es una mezcla rara, la verdad. Es como la comandita simple, con socios comanditados, responsabilidad ilimitada, y comanditarios, responsabilidad limitada. Pero la parte del capital de los comanditarios está dividida en acciones, como en una SA. Y esas acciones pueden ser negociables. Ah, o sea, combina la estructura de socios de la comandita con la forma del capital de la SA. Algo así. Es una figura bastante híbrida y, la verdad, poco usada hoy en día. Intenta hacer un puente, pero quizás se quedó a mitad de camino entre las otras formas más definidas. Bien. Y con todo este abanico, colectiva, comanditas, SRL, SA, parece que faltaba algo, ¿no? Algo más ágil para los emprendimientos nuevos. Y ahí es donde entra la SAS. Exactamente. La Sociedad por Acciones Simplificada, la SAS, llegó en 2019 con una ley específica para promover el emprendimiento. La idea era crear una herramienta más moderna, más flexible. Se inspiraron en modelos que funcionaron bien en otros lados, como Colombia o Argentina. ¿Y cuál es la filosofía detrás de la SAS? ¿Qué la hace simplificada? Bueno, la idea central es ofrecer la misma protección patrimonial que una SA. O sea, responsabilidad limitada para los accionistas al capital que aportaron. Eso es clave. Fundamental.
pero combinar eso con mucha más libertad para que los propios socios definan cómo va a funcionar la sociedad. Pueden armar el traje a medida en el estatuto, y en teoría, los trámites para crearla son más sencillos, más rápidos y sin ese control previo de la AIN que tienen la CESA. Suena bien. Mucha flexibilidad. Mucha. Es un híbrido interesante. Mantiene la base de la SA, responsabilidad limitada, capital en acciones, pero le mete una dosis muy fuerte de lo que se llama autonomía contractual. Los socios tienen un margen amplio para pactar sus propias reglas sobre cómo se toman decisiones, cómo se reparten ganancias, cómo entra o sale gente. Cosas que en una SA están mucho más fijadas por la ley. Entonces, ¿pueden pactar cualquier cosa? Libertad total. No tan así. Ahí está el detalle. La ley dice, primero se aplica la propia ley de las SAS, después lo que los socios pacten en el estatuto, y para todo lo que no esté previsto ahí, se aplican supletoriamente las normas de la SA. Ah, o sea que si no lo prevés... Caes en las reglas de la SA que quizás no eran las que querías. Y además, ojo, hay ciertas normas de la Ley de Sociedades Comerciales, la que regula la SA y otras, que son obligatorias también para las SAS. No se pueden esquivar. ¿Como cuáles, por ejemplo? Generalmente las que protegen derechos de terceros, de acreedores, las que aseguran ciertos derechos mínimos a los accionistas minoritarios y, muy importante, las que regulan la responsabilidad de los administradores. Esas normas duras de la SA aplican igual. Entiendo. La flexibilidad es grande, pero tiene sus límites y sus reglas de juego. ¿Y si el estatuto no es muy completo? Ahí puede haber problemas. Lo que es fascinante de las SAS, y a la vez un desafío, es que esa gran libertad exige pensar muy bien y redactar un estatuto muy completo y cuidadoso al principio. La simplicidad puede ser engañosa si dejas temas importantes sin regular. Hay que anticipar escenarios. ¿Qué pasa si queremos aumentar el capital? ¿Cómo protegemos al que tiene pocas acciones? ¿Cómo se resuelve si un socio se quiere ir? Clarísimo. La SAS parece una opción muy atractiva, sobre todo para empezar, pero requiere un buen asesoramiento legal para armar bien ese estatuto inicial. Bueno, además de estas formas principales, los papeles mencionaban rápido algunas otras figuras, ¿no? Sí, hay otras formas asociativas para fines más específicos. Por ejemplo, las sociedades accidentales o en participación. Esas no son realmente sociedades comerciales con personalidad jurídica propia. Son más bien como contratos para hacer un negocio puntual entre varias partes, y después cada uno sigue por su lado. ¿Y los GIs y consorcios? Los grupos de interés económico, GIs, sí tienen personalidad jurídica, pero su objetivo no es ganar plata como grupo, sino facilitar la actividad de sus miembros. Imagínate, varias empresas chicas que se juntan para hacer compras más grandes y conseguir mejores precios. Los consorcios son parecidos, contratos entre empresas para hacer una obra o dar un servicio juntas, pero tampoco tienen personalidad jurídica propia y cada miembro responde por su parte, salvo que pacten otra cosa. Y las cooperativas, que tienen toda una lógica diferente. Totalmente. Las cooperativas se rigen por su propia ley y por principios muy distintos a los de las sociedades comerciales. Adhesión voluntaria, control democrático, un socio un voto, participación económica de los miembros, autonomía. El fin principal no es el lucro para el capital, sino satisfacer necesidades comunes de los socios. Bien, es bueno tener presente que existen estas otras opciones para objetivos particulares. Ahora, volviendo a las sociedades comerciales. Más allá del tipo que elijas, hay pasos básicos que casi siempre hay que dar para formalizar la empresa, ¿no? Absolutamente. El punto de partida siempre el contrato social o el estatuto. Tiene que estar por escrito, detallando quiénes son los socios, qué tipo de sociedad arman, cómo se llama, dónde va a estar, a qué se va a dedicar, cuánto capital ponen, cómo se reparten ganancias y pérdidas, quién administra. Todo eso. ¿Y después? Después casi siempre hay que inscribir ese contrato en el Registro Nacional de Comercio, el RNC. Generalmente tenés unos 30 días para hacerlo desde que firmaste. ¿Y lo de publicar en los diarios? Eso depende. Para las SRL y las SA, sí, es obligatorio publicar un extracto en el diario oficial y en otro diario. Para las colectivas o las comanditas simples, por ejemplo, no es necesario. Y para las SAS, la ley buscó simplificar eso también, apuntando más a trámites electrónicos. Ok, contrato, registro y a veces publicaciones. Y una vez que la empresa está en marcha, empieza el baile con los impuestos y la seguridad social, DGI y BPS. Inevitable, sí. Todas las empresas tienen obligaciones con DGI y BPS. Los documentos mencionaban algo interesante, las facilidades de pago.
Si una empresa anda mal y se atrasa, puede pedir planes para pagar en cuotas. ¿Es fácil conseguir eso? Bueno, hay que cumplir requisitos, ¿no? Demostrar que hay una causa justificada, pagar una primera cuota y después cumplir el plan a rajatabla. Si no pagas las cuotas o generas nuevas deudas, te pueden anular el convenio. No es un cheque en blanco, pero es una herramienta que existe. Vimos también una parte sobre la codificación del BPS, una cantidad de códigos para clasificar a las empresas y a los trabajadores. Sí, eso es un buen ejemplo de la complejidad administrativa que hay detrás. Cada tipo de empresa, unipersonal, SRL, SA, cada tipo de vínculo, dueño, socio que trabaja, director, empleado, cónyuge, colaborador, tiene un código específico. ¿Y para qué sirve tanto código? Bueno, para determinar correctamente qué aportes tiene que hacer la empresa y qué beneficios le corresponden al trabajador o al socio. Es la forma que tiene el sistema de ordenar y procesar toda esa información. Es parte del día a día de tener una empresa formalizada. Bien, creo que hicimos un buen recorrido, ¿eh? Desde las sociedades más personales, con ese riesgo ilimitado que asusta un poco, pasando por la SRL, que es popular, pero vimos que su limitación tiene sus peros. Sobre todo en lo laboral y fiscal. Exacto. Luego la SA, muy estructurada, con gran protección para el accionista, pero mucha responsabilidad para los directores. Y finalmente la SAS, esta opción nueva, más flexible, que parece prometedora, pero que exige pensar bien el estatuto. Y sin olvidar las otras figuras más específicas como los GIE o consorcios y la realidad de los trámites y las obligaciones con DGI y BPS que corren para todas. Sí, un panorama bastante completo. Sin duda. Y si tuviera que, digamos, resumirle la encrucijada a alguien que está pensando en emprender, yo diría que siempre es una tensión entre distintas cosas. Quieres proteger tu patrimonio personal, ¿verdad? Obvio, es lo primero que uno piensa. Claro. Pero eso, en general, te lleva a estructuras más complejas y costosas, como la SA. Por otro lado, buscas simplicidad, flexibilidad, empezar rápido. Y ahí quizá miras las SAS. Pero esa flexibilidad te exige una planificación legal inicial muy fina para no tener problemas después. ¿Y la SRL? La SRL sigue siendo como un punto medio interesante, ¿viste? Pero hay que ser muy consciente de que la responsabilidad no es tan limitada como suena, especialmente si tenés empleados o si te atrasas con los impuestos. Ya no es el escudo que quizá fue en otro momento. Un escenario con varias opciones, cada una con sus pros y sus contras, para distintas necesidades y tamaños de proyecto. Esperamos que este análisis de los materiales que teníamos sirva para aclarar un poco el panorama. Y bueno, para quienes nos escuchan, les dejamos una pregunta picando. Viendo toda esta variedad de formas y sobre todo los distintos niveles de riesgo personal que implica cada una para los socios o los administradores, ¿qué creen que pesa más hoy al momento de elegir cómo armar un negocio acá en Uruguay? ¿Será la búsqueda de lo simple y barato para arrancar o la protección máxima del patrimonio personal, aunque sea más complicado y caro? O quizás la flexibilidad para poder adaptarse, crecer y buscar inversores más adelante. Interesante, ¿no?